Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos, y el tema que vamos a tratar hoy es diafragma vaginal. Antes de empezar con este video, ¿sabías que de cada 100 personas que ven mis videos, tan solo entre 8 y 9 personas se suscriben? Ha mejorado, porque antes eran 3 o 4, ahora por lo menos son 9. Pero sigue siendo muy poca gente la que se suscribe para la cantidad de gente que nos ve. Así que nada, estos videos nos cuestan un montonazo de trabajo, semanas y semanas de trabajo. Y a ustedes darle al botón suscribirse les toma 3 segundos. Es rápido, es fácil, es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montonazo. Este video, como todos los videos de la serie anticonceptivos, va a ser largo. Entonces, si vos venís a buscar algo en particular que te interese sobre diafragma vaginal, andá a la descripción del video y ahí en cada minuto vas a tener los temas que se tratan. Así podés buscar lo que te interesa, sin necesidad de verte el video entero. Bien, si estás viendo este video o cualquier otro video de la serie anticonceptivos, o un video de lo que sea, podés sacarle una captura de pantalla, subirlo a tu historia de Instagram y etiquetarme. Mi Instagram es @edusalud10 y estaré agregando tu historia a mi historia y les estaré respondiendo para tener contacto con ustedes. Dicho eso, ahora sí vamos a empezar este tema. Este video lo traté de grabar 4 veces en el día. Sí, 4 veces. A la mañana, a la tarde de noche y ahora a la noche. Y no se ha podido, espero que esta vez se pueda. Fíjense la hora que es. No sé si se llega a ver. 1:25 de la mañana son. 1:26 de la mañana. ¿Por qué no se puede? Por mis vecinitos. No. Ustedes no saben lo que es imposible grabar. Pero bueno. Vamos a empezar a hablar de lo que es diafragma vaginal. ¿Qué es el diafragma vaginal? El diafragma vaginal es un método anticonceptivo que básicamente es una estructura de goma, habitualmente compuesta de látex, que bueno, tiene forma como de tapa de frasco de mermelada, es como una forma de tapita, ¿no? Cuando nosotros vemos el diafragma vaginal, básicamente tiene un anillo de goma, tiene un anillito de goma bastante grueso, o un aro de goma, y por encima de ese aro de goma hay una membrana de goma, ¿no? Tiene forma como de iglú. Es esto, tiene el aro de goma y por encima una membranita de goma, ¿no? Bien. Básicamente así es el diafragma vaginal. No es como que tenga mucho misterio. Los diafragmas vaginales vienen en diferentes tamaños. Esto es muy importante saberlo. No cualquier mujer se puede poner cualquier diafragma vaginal. El diafragma vaginal se va a ajustar el tamaño a cada mujer. Justamente un profesional de la salud sí o sí tiene que realizar medidas con unos anillitos, ¿no? Para poder ver cuál es el tamaño correcto de diafragma vaginal para esa mujer en particular. No es como que cualquier mujer se puede poner cualquier diafragma vaginal. Bien. Y este diafragma vaginal generalmente se asocia a otro método anticonceptivo, que son los métodos anticonceptivos químicos, que bueno, consisten en geles o cremas espermicidas, que lo que hacen es untarse en este diafragma vaginal para aumentar la eficacia anticonceptiva, ¿no? Generalmente el diafragma vaginal se combina con lo que es los geles o las cremas espermicidas. Nosotros lo que hacemos es agarrar el diafragma vaginal, llenarnos los dedos de crema espermicida o de gel espermicida y empezamos a frotarlo por todo el diafragma vaginal, ¿no? Supongamos que lo negro es todo crema espermicida. Empezamos a frotar a lo largo de todo el diafragma vaginal. Ahora vamos a ver por qué es lo que hace ese gel espermicida. Bien, ese diafragma vaginal se va a introducir hasta el fondo de la vagina, hasta la porción más superior de la vagina, que es lo que se conoce como cúpula vaginal. Cuando nosotros vemos lo que es la vagina y el útero, vamos a hacer uno de mis dibujitos espantosos de siempre. Recuerden que el útero tiene forma de globo. Acá, al final del útero,
encontramos lo que es el cuello del útero, ¿no? Y acá abajo estaría lo que es la vagina, ¿no? Bien. Cuando nosotros vemos lo que son los diafragmas vaginales, esos diafragmas vaginales se colocan bien hasta el fondo de la vagina. A este nivel, en la porción más superior de la vagina, que se llama cúpula vaginal. Acá es donde se va a encontrar el famoso diafragma vaginal. Bien arriba, bien en la porción superior de la vagina. Lo que hace el diafragma vaginal, justamente, es tapar lo que sería el cuello uterino. Acá estaría el cuello uterino, acá está el diafragma vaginal. El diafragma vaginal, ven que se interpone entre lo que es la vagina y el cuello del útero. Bien, cuando nosotros tapamos el cuello uterino, lo que vamos a tapar es el agujerito del cuello uterino, que se llama orificio cervical externo. Ahora les voy a poner imágenes y lo van a ver. Entonces, cuando nosotros tapamos el orificio cervical externo, todos los espermatozoides, todos los nadadores que vengan viajando por acá, por la vagina, no van a poder pasar de donde está el diafragma vaginal, porque este diafragma vaginal es una tapita, es ponerle tapita al útero. Entonces, los espermatozoides chocan con el diafragma vaginal y es imposible que puedan pasar a través del cuello del útero y a la cavidad uterina. Bien, justamente lo que hace el diafragma vaginal es entonces tapar el orificio cervical externo y de esa forma funciona como una barrera física que impide el ascenso de los espermatozoides al útero. Ese es el mecanismo de acción del diafragma vaginal. Es una tapita que tapa al orificio cervical externo del cuello del útero y por ende no permite que los espermatozoides suban a través del cuello del útero hacia la cavidad uterina. Es simplemente eso, es tapar el cuello del útero, es tapar el orificio cervical externo. Ese es el mecanismo de acción del diafragma vaginal. Por eso decimos que es un anticonceptivo de barrera, porque forma eso, una barrera física. Es un patobica que a los espermatozoides le dice, no, vos por acá no pasás. Un patobica serían los de seguridad que se paran afuera de la puerta de la discoteca, ¿no? Bien, recordemos que el diafragma vaginal generalmente se combina con geles o con cremas espermicidas. Esos geles y esas cremas espermicidas que le untamos al diafragma vaginal, como su nombre lo indica, espermicida, matan a los espermatozoides. Es por eso que siempre conviene asociar las cremas espermicidas con el diafragma vaginal, o sea, untarle crema espermicida al diafragma vaginal. ¿Por qué? Porque esto no solamente nos da el mecanismo de acción como barrera física, sino que también nos permite matar directamente a los espermatozoides con esas sustancias químicas que se llaman espermicidas. Espermi de espermatozoides, sidas de matar, ¿no? Bien, básicamente así es como funciona el diafragma vaginal y es por eso que, reitero, conviene combinarlo con las cremas espermicidas. Bien, vamos a dejar estos dibujos horribles míos y ahora sí, vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, en la que se ve, obviamente, muchísimo más lindo todo lo que es la vagina, el cuello del útero, el útero, ¿no? Y vamos a ubicar más o menos dónde se estaría ubicado lo que es el diafragma vaginal. Bien, en esta imagen acá a la izquierda lo que estamos viendo es la vagina. Esto que les estoy marcando acá es la vagina. Y fíjense que acá arriba tenemos lo que es el útero. Todo esto que les estoy marcando acá sería el útero. Esta porción que les estoy marcando acá es el cuello del útero. Y acá estaría lo que es el cuerpo y el fondo uterino, ¿no? Y esto que está acá adentro ya sería la cavidad uterina. Bien, perfecto. Nosotros vamos a introducir el diafragma vaginal a este nivel, acá, en este circulito que les estoy marcando acá, que es lo que se conoce como cúpula vaginal. La cúpula vaginal es la porción más superior de la vagina
¿no? Es la porción de la vagina que está directamente en contacto con el cuello del útero. Y bueno, es acá, a nivel de la cúpula vaginal, donde tiene que quedar insertado el diafragma vaginal, ¿no? Bien, ese diafragma vaginal, nosotros decimos que siempre tiene que quedar por encima de esta cosita que les estoy marcando acá, que es la sínfisis del pubis. Esto que están viendo acá es la famosa sínfisis del pubis. Acuérdense porque es importante cuando veamos la colocación. El diafragma vaginal siempre tiene que quedar por encima de la sínfisis del pubis. Bien, como el diafragma vaginal se ubica exactamente acá, a nivel de la cúpula vaginal, lo que hace es bloquear el paso de los espermatozoides, es formar una tapita que nos bloquea el paso de los espermatozoides a través de este agujerito que sería el orificio cervical externo, que básicamente es la puerta de entrada de los espermatozoides al útero. ¿Qué hacemos nosotros cuando colocamos un diafragma vaginal? Le cerramos la puerta de entrada al útero a lo que serían los espermatozoides. Y es por eso que el diafragma vaginal es un método anticonceptivo, porque forma una barrera física que impide que los espermatozoides puedan subir a través del cuello del útero hacia la cavidad uterina. Bien, perfecto. Fíjense que en lo que sería la imagen de la derecha se está viendo lo que es vagina y útero, ¿no? De frente. En la imagen de la izquierda se estaba viendo todo cortado de costado, ¿no? Acá lo estamos viendo cortado de frente. Fíjense que tenemos la vagina, todo esto que estaría acá abajo sería la vagina. ¿Y ven este nivel que les estoy marcando acá con ese óvalo? Bueno, esto que les estoy marcando acá, que es la porción más superior de la vagina, es lo que se conoce como cúpula vaginal. Acá es donde va a ubicarse el diafragma vaginal. Fíjense que inmediatamente por encima de la cúpula vaginal encontramos esto que es el cuello del útero. Y acá tendríamos lo que es el orificio cervical externo. Como el diafragma vaginal se ubica acá, en lo que es la vagina, en la cúpula vaginal, nos tapa directamente el orificio cervical externo y eso hace que los espermatozoides no puedan subir hacia lo que es la cavidad uterina. Y si los espermatozoides no llegan a la cavidad uterina, nunca van a llegar a las trompas de falopio. Y si no llegan a las trompas de falopio, nunca se van a encontrar con el óvulo. Y si nunca se encuentra con el óvulo, no se produce el embarazo. Es por eso que el diafragma vaginal es un método anticonceptivo. Además recuerden que ese diafragma vaginal se combina con geles o cremas espermicidas justamente para matar a cualquier espermatozoide que haya podido quedar dando vueltas por ahí, como para asegurarnos que no quede ni uno. Eso lo que hace es aumentarnos todavía más la eficacia anticonceptiva de lo que es el diafragma vaginal. ¿Se entendió más o menos lo que quise explicar? Espero que sí. Bien, ahora, habiendo explicado todo esto que acabo de contar, vamos a volver a mis manitos y vamos a hablar precisamente de lo que es la eficacia anticonceptiva del diafragma vaginal. Vamos a escribir acá arriba eficacia, vamos acá, eficacia anticonceptiva del diafragma vaginal. Bien, como en todo método anticonceptivo, la eficacia anticonceptiva del diafragma vaginal va a depender de cómo se use, ¿no? Recuerden que cuando nosotros vemos la eficacia anticonceptiva de los métodos anticonceptivos, tenemos lo que es la eficacia anticonceptiva con el uso habitual y la eficacia anticonceptiva con el uso correcto. Bien, la eficacia anticonceptiva del diafragma vaginal con el uso habitual, es decir, como lo usa la mayoría de la gente, es decir, mal, cuando nosotros utilizamos el diafragma vaginal con su uso habitual, su eficacia anticonceptiva es de, vamos a escribir con el color azul que se ve más lindo,
12 embarazos por cada 100 mujeres que utilizan el diafragma vaginal como método anticonceptivo durante un año. Es decir, en un año, por cada 100 mujeres que utilizan el diafragma vaginal como método anticonceptivo, 12 van a quedar embarazadas. O sea, estaríamos hablando de una eficacia anticonceptiva de un 88%, ¿no? Eso con el uso habitual, que es cuando no se lo usa de forma perfecta, cuando no se lo usa de forma correcta. Por ejemplo, a veces se lo colocan y a veces no. Nos olvidamos de ponerle el gel o la crema espermicida. Por ahí pasa de que el diafragma vaginal no es adecuado para el tamaño de la vagina de esa mujer. Digamos, puede haber muchas cosas que condicionen la utilización del diafragma vaginal, ¿no? Es un método anticonceptivo bastante difícil de usar. Entonces, bueno, con el uso habitual, que es como lo usa la mayoría de la gente, que es de forma no perfecta, se producen 2 embarazos por cada 100 mujeres que utilizan diafragma vaginal. Ahora, ¿cuál es la eficacia anticonceptiva del diafragma vaginal con el uso correcto? Que es cuando se lo usa perfectamente, sin ningún tipo de error. Bueno, la eficacia anticonceptiva del diafragma vaginal con el uso correcto es de 6 embarazos por cada 100 mujeres que utilizan el diafragma vaginal como método anticonceptivo durante un año. Fíjense, aumentamos muchísimo más la eficacia con el uso correcto. Estamos hablando de una eficacia del 94%, ¿no? Bien, el diafragma vaginal realmente es un método anticonceptivo que ha caído en desuso, no es un método anticonceptivo que realmente se use mucho. Pero bueno, es importante poder presentar a las personas todos los métodos anticonceptivos a los que podría acceder, y el diafragma vaginal es uno de ellos. No es el más recomendable, pero está, ¿no? Bien, perfecto. Una pregunta que se suele hacer con respecto a cualquier método anticonceptivo es si el diafragma vaginal es capaz de afectar a la fertilidad de la mujer o de la persona con capacidad de gestar. No, la realidad es que no afecta definitivamente a la fertilidad de la mujer. O sea, la fertilidad se recupera inmediatamente después de abandonar este método anticonceptivo. O sea, el día que la mujer dice no quiero volver a usar nunca más diafragma vaginal, recupera inmediatamente la fertilidad, puede quedar embarazada sin ningún problema. O sea, usar un diafragma vaginal no va a hacer que el día de mañana no puedas tener hijos. Cuando lo dejes de usar, puedes tener hijos si tenés ganas. Bien, el otro concepto importante con respecto al diafragma vaginal es que no protege contra infecciones de transmisión sexual. Y esto hay que escribirlo muy en grande. El diafragma vaginal no protege contra ITS. No protege contra infecciones de transmisión sexual. Justamente los únicos 2 métodos anticonceptivos capaces de prevenir infecciones de transmisión sexual son preservativo peniano y preservativo vaginal. El resto de los métodos anticonceptivos no protegen contra las ITS. Y les digo más, el diafragma vaginal puede incluso aumentar el riesgo de transmitir infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque cuando el diafragma vaginal se complementa con lo que son geles y cremas espermicidas, esos geles y cremas espermicidas, como son químicos, pueden causar lesiones en lo que es la vagina o el pene. Esas lesiones generan sangrado y eso justamente favorece el contagio de infecciones de transmisión sexual. Es decir, no solo el diafragma vaginal no protege contra las infecciones de transmisión sexual, sino que también aumenta el riesgo de contagiarse, de adquirir una infección de transmisión sexual. Es por eso que el diafragma vaginal ha caído en desuso, ya no se usa mucho. Primero porque es un método anticonceptivo muy difícil de usar a comparación de otros. Y segundo, porque no solo no protege contra ITS, sino que también aumenta el riesgo de infectarse con una infección de transmisión sexual. Bien,
Acá si decimos todo de forma transparente. Decimos lo bueno y decimos lo malo. Bien, ahora, a raíz de todo lo que les conté, seguramente algunas personas se estarán preguntando, bien, perfecto, toda la información que me diste es muy interesante. Ahora, ¿hay personas que directamente no puedan usar el diafragma vaginal como método anticonceptivo? ¿Hay personas que directamente no se pueden poner un diafragma vaginal? Sí, las hay. Entonces, vamos a poner acá personas que no pueden usar el diafragma vaginal. Fíjense que G horrible me ha salido. Bien. ¿Qué personas no pueden utilizar el diafragma vaginal? Hay varias. Vamos a empezar por las primeras. Las primeras personas que no pueden utilizar el diafragma vaginal como método anticonceptivo son todas aquellas personas que tengan antecedentes de haber sufrido un síndrome de shock tóxico. Vamos a poner acá antecedentes de síndrome de shock tóxico. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Si me preguntan por qué estas personas no pueden utilizar el diafragma vaginal, sinceramente no lo sé. Pero no lo pueden utilizar. Yo les soy sincero, lo que sé se los digo, lo que no sé se los digo también. Bien. ¿Qué otras personas no pueden utilizar el diafragma vaginal como método anticonceptivo? Las personas que estén en las primeras 6 semanas del posparto o post-aborto. Estas sí se las puedo explicar. Les comento, cuando la mujer o persona con capacidad de gestar tuvo un bebé, ¿no? Dentro de las primeras 6 semanas desde que ocurrió el parto, no se recomienda meter nada en la vagina. Porque, a ver, el orificio cervical externo todavía está un poquito abierto, porque están expulsando lo que se llaman los loquios y todas esas cosas. Y ustedes piensen que el diafragma vaginal, al ser un anticonceptivo que se reutiliza varias veces, se contamina con bacterias, con hongos, con cosas así. Entonces, bueno, no conviene combinar lo que es el diafragma vaginal, que está contaminado con bacterias y hongos, con un orificio cervical externo que está abierto de forma inhabitual, ¿no? ¿Por qué? Se estarán preguntando. Muy fácil, porque si decimos que el diafragma vaginal está contaminado con bichos, con bacterias, con hongos y cosas así, cuando lo metamos en la vagina, esos bichos pueden pasar a través de ese orificio cervical externo que está más abierto de lo habitual, porque estamos en las primeras 6 semanas del posparto. Piensen ustedes que por ahí acaba de salir un pibe, y eso puede causar que los bichos suban hacia la cavidad uterina y causen infecciones en el útero. Es por eso que no se le tiene que dar diafragma vaginal a una mujer cuando están las primeras 6 semanas del posparto. Ni se les ocurra. Lo mismo con el post-aborto. Cuando ocurre un aborto, sobre todo en el segundo o el tercer trimestre de gestación, que son abortos de estructuras más grandes o directamente de un bebé, eso obviamente lo que implica es lo mismo, que el orificio cervical externo quede abierto más de lo que debería, y los bichos del diafragma vaginal pueden pasar al útero y causar infecciones en el útero. Por eso no se tiene que dar diafragma vaginal en las primeras 6 semanas de un posparto o en las primeras 6 semanas de un post-aborto. Otra de las personas que no pueden utilizar el diafragma vaginal son las personas alérgicas al látex. Vamos a poner acá alergia al látex. Habíamos dicho que el diafragma vaginal, la gran mayoría de los diafragmas vaginales son de látex. Siempre son de goma, pero bueno, digamos de esos la mayoría son de látex. Se pueden llegar a utilizar diafragmas que no estén hechos en base a látex, sí, pero bueno, teniendo en cuenta que la mayoría están hechos de látex, estas personas con alergia al látex no pueden usar diafragmas vaginales que estén hechos de látex. ¿Por qué? Porque son alérgicos, y como cualquier alérgico, si entra en contacto con la cosa a la que es alérgico, va a desarrollar una reacción alérgica. Es un trabalenguas, ¿no? Pero es así. Bien. ¿Qué otras personas no se recomienda que utilicen el diafragma vaginal? Bueno, otra de las personas que no deberían utilizar el diafragma vaginal como método anticonceptivo son las personas con infección por VIH.
Las personas que tengan VIH, virus de inmunodeficiencia humana, que es el que causa SIDA, no deberían usar el diafragma vaginal por dos razones. Primero, porque el diafragma vaginal no tiene la capacidad de prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Y segundo, porque recordemos que el diafragma vaginal, sobre todo cuando se asocia a geles o cremas espermicidas, eso puede generar lesiones en el pene o en la vagina, y eso aumenta el riesgo de transmisión de VIH. ¿Por qué? Porque genera sangrado, y estos bichos se transmiten con mucha facilidad a través de la sangre. Obviamente un bicho entra más fácil por donde hay una herida que por donde hay piel sana o estructuras sanas. Entonces, bueno, es por eso que no se recomienda que las personas infectadas por VIH utilicen el diafragma vaginal. O en caso de usarlo, que no lo utilicen con cremas espermicidas. Pero bueno, digamos que si no se utiliza el diafragma vaginal junto con cremas espermicidas, eso baja mucho la eficacia anticonceptiva y convendría elegir otro método anticonceptivo. Es por eso que directamente decimos que una persona infectada por VIH no debería utilizar diafragma vaginal. ¿No? Bien, todas estas personas que comentamos hasta acá serían categoría 3 de los criterios médicos de elegibilidad. Por eso las dibujamos de color negro. Vamos a ponerle acá arriba un numerito 3. Ahí está. ¿Qué sería categoría 3 de los criterios médicos de elegibilidad? Categoría 3 básicamente significa que no se recomienda que estas personas reciban el diafragma vaginal como método anticonceptivo, a no ser que no haya otro mejor método anticonceptivo disponible. Si no queda otra, bueno, a regañadientes podríamos darle diafragma vaginal. Pero en la mayoría de las personas no se recomienda de ninguna forma darles diafragma vaginal. Me refiero a estas personas que son categoría 3. Si fueran categoría 1 o 2, le podemos dar diafragma vaginal sin problema. Todos estos casos que son categoría 3, mejor utilicemos otro método anticonceptivo. ¿Qué otras personas no pueden usar el diafragma vaginal como método anticonceptivo? Esto lo vamos a dibujar de azul. En primer lugar, vamos a tener a todas aquellas personas que tengan alteraciones anatómicas en la vagina que impidan la colocación del diafragma vaginal. Vamos a escribir acá personas con alteraciones anatómicas. Por ejemplo, si tenemos una mujer que tiene una deformidad en la vagina que no nos permite que pase nada por adentro de esa vagina, ¿cómo hacemos para meterle un diafragma vaginal? Si tiene una deformidad en la vagina que no nos permite meter un diafragma vaginal. Bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Personas que tienen alteraciones anatómicas en la vagina que no nos permiten colocar nada, menos un diafragma vaginal. No vamos a meter un diafragma vaginal donde no podemos meterlo. Es una cuestión lógica. Bien. Y por otro lado, el otro grupo de personas que tenemos que no pueden recibir el diafragma vaginal como métodos anticonceptivos son las personas con alto riesgo de infección por VIH. Vamos a poner acá personas con alto riesgo de infección por VIH. ¿Qué serían personas con alto riesgo de infección por VIH? Bueno, ejemplos de esto son trabajadoras sexuales, un taxiboy, ¿no? Por dar ejemplos. Un taxiboy, un gigoló, no sé. Cualquier persona que nosotros decimos, mirá, esta persona tiene un altísimo riesgo de infectarse por VIH, por los hábitos sexuales o por lo que fuere, y no le vamos a dar diafragma vaginal, que le aumenta todavía más el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Ya de por sí tiene alto riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, por ejemplo, porque es una trabajadora sexual o es un gigoló, ¿no? O sea, ya de por sí tiene ese riesgo. ¿Y nosotros qué? ¿Le vamos a aumentar todavía más el riesgo dándole un diafragma vaginal que puede causar lesiones que aumentan ese riesgo de transmisión de ITS? No, no le vamos a hacer eso. Es como darle una pistola a un suicida, ¿no? Es más o menos así. Entonces, a las personas que tengan alto riesgo de infección por VIH,
no le vamos a dar diafragma vaginal porque vamos a aumentarle todavía más ese riesgo. Estas dos personas que dibujé de azul, estos dos grupos de personas que dibujé de azul, son categoría 4 de los criterios médicos de elegibilidad. ¿Qué significa que sean categoría 4? Que de ninguna manera se les puede dar el diafragma vaginal como método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque supone un riesgo de vida inaceptable para esa persona. La podemos matar o le podemos causar alguna cosa grave, como por ejemplo una infección por VIH. Por eso estas dos personas son categoría 4. Bien, básicamente estas son las personas que no pueden utilizar el diafragma vaginal como método anticonceptivo. Personas que tengan antecedentes de síndrome de shock tóxico, personas que se encuentran en las primeras 6 semanas de haber tenido un parto o de haber tenido un aborto, personas alérgicas al látex, esto aplica solo para los diafragmas de látex, infección por VIH, es decir, una persona de la pareja sexual que esté infectada con VIH, personas con alteraciones anatómicas, sobre todo a la altura de la vagina, y personas con alto riesgo de infección por VIH. Todas estas son personas que en teoría no pueden utilizar el diafragma vaginal como método anticonceptivo. Bien, habiendo explicado todo eso, ¿no? Antes de explicar cómo se utiliza el diafragma vaginal, que es lo que vamos a explicar ahora en breve, recuerden que hoy yo al principio les había comentado que antes de colocar lo que es el diafragma vaginal, hay que medir a lo que es la mujer para saber qué medida de diafragma vamos a utilizar. Recordemos que los diafragmas vaginales vienen en distintas medidas y no cualquier mujer puede utilizar cualquier medida de diafragma vaginal. Tiene que ser uno acorde a sus medidas, ¿no? Esto es como por ejemplo el tema del corpiño o sostén. Si una mujer normalmente es talle 90, no tiene sentido comprarle un corpiño 110 porque le va a sobrar mucho. Al revés, si la mujer es un talle 110, no le podés comprar un corpiño 85 porque se le va a explotar. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? No le podés dar a una mujer un diafragma vaginal que no es acorde a sus mediciones, ¿no? Porque se le va a salir o porque le va a generar una molestia descomunal. Si le damos un diafragma muy grande, le va a generar muchísimas molestias porque va a sentir algo que le está apretando adentro, y si le damos un diafragma muy chiquito se le va a salir. Entonces por eso es tan importante hacer las mediciones para saber qué medida de diafragma vamos a usar. ¿Quién hace estas mediciones? Bueno, las mediciones las tiene que hacer obviamente un personal de la salud entrenado, generalmente un médico, ¿no? Lo que hay que hacer es simplemente ir colocando unos aritos, se colocan unos aritos, unos circulitos, que son de distintos tamaños, de distintos diámetros, en el fondo de la vagina, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros como médicos, le colocamos los aritos en el fondo de la vagina. Cuando le colocamos el arito en el fondo de la vagina, le pedimos a la mujer que se levante y que camine, que dé unas vueltas, ¿no? Y luego de que haya caminado un ratito, le vamos a hacer un tacto vaginal, vamos a meter 2 dedos en la vagina para ver si es que el aro cayó, para ver si es que el aro se bajó, ¿no? O si por el contrario quedó sostenido en el fondo de la vagina. Vamos a decir que el tamaño de diafragma ideal es el aro que no se mueve del fondo de la vagina, es decir, que no baja, que queda bien agarrado en el fondo de la vagina y que además la mujer no lo siente dentro de su vagina al caminar ni durante la relación sexual. Ese es el tamaño ideal de diafragma vaginal para la mujer. El que no se le sale de lo que es el fondo de la vagina, el que no se cae desde la cúpula vaginal, el que queda bien agarrado en el fondo de la vagina y el que no le genera ningún tipo de molestia a la mujer. Cuando encontramos el tamaño exacto, haciendo esta prueba de ir introduciendo aritos de distintos tamaños, recién ahí cuando tenemos la medida, ahí sí le decimos a la mujer, bueno, a partir de ahora los diafragmas vaginales que te compren tienen que ser de este tamaño. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos?
Bien, es como para que sepan bien cómo es el tema de las medidas y todo eso. No es como que la gente de pie lo tenga que saber, pero por ahí les da curiosidad saber cómo se sacan las medidas. Bueno, ahí se los conté. Bien, ahora vamos con una cosa extremadamente importante, probablemente lo más importante del video, que es cómo se utiliza el diafragma vaginal. Para eso vamos a escribir acá mismo utilización del diafragma vaginal. Me siguen saliendo horribles las G. Pasa que escribí muchas veces en el día. Piensen que este video es la cuarta vez que lo hago. Entonces ya la letra empeoró más de lo que ya tengo. Bueno, ¿cómo se utiliza el diafragma vaginal? ¿Cuáles son los pasos para utilizar el diafragma vaginal? Bien, vamos a empezar por lo primero, lo más básico y elemental. Lo primero que tienen que hacer, no sean cochinas, es lavarse las manos con agua y con jabón neutro. Vamos a poner acá lavado de manos con agua y jabón neutro. El jabón neutro es el jabón blanco, el jabón ese que sirve para lavar la ropa, ¿no? Bien, obviamente ustedes piensen que el diafragma vaginal es una cosa que se van a terminar metiendo en la vagina. Idealmente se tienen que lavar las manos ¿para qué? Primero para evitar contaminarlo con un montonazo de bacterias, con un montonazo de microbios, y de esa forma evitar mandarse al fondo de la vagina muchos microbios, ¿no? Y segundo, por una cuestión de higiene, ¿no? No sean cochinas, lávense las manos. Creo que es bastante simple. No pueden venir de haber hecho jardinería con todas las manos llenas de barro y colocarse el diafragma vaginal, ¿no? Primero se lavan las manos con agua y con jabón neutro. El segundo paso en la utilización del diafragma vaginal, que esto es prácticamente un paso común a casi todos los anticonceptivos, es revisar la fecha de vencimiento. Es vencimiento. Y bueno, en el caso puntual de lo que es el diafragma vaginal, además de revisar la fecha de vencimiento, vamos a revisar lo que es el estado del diafragma. Entonces vamos a poner acá y el estado del diafragma. Bien, en todo anticonceptivo que vayan a utilizar, un preservativo, pastillas anticonceptivas, en este caso diafragma vaginal, sea lo que sea que se vayan a colocar, siempre revisen la fecha de vencimiento. Siempre. Todo tiene una fecha de vencimiento. Todo tiene una fecha de caducidad. Si una cosa está vencida, la descartan y no la usan. Algo que está vencido no sirve. Y menos en métodos anticonceptivos. Así como la comida vencida no se come, los anticonceptivos vencidos no se usan. Bien. Y por otro lado, hay que revisar el estado del diafragma. Idealmente, cada tanto se debería ver de forma atenta, de forma lenta, de forma detenida, lo que es el diafragma con una luz potente, para ver si ese diafragma no tiene manchas, si no tiene rasgaduras, si no tiene agujeritos, ¿no? El diafragma debería estar íntegro, debería estar sanito, debería estar como nuevo. Un diafragma vaginal que ya tiene agujeritos, que tiene fisuras, que está un poquito cagado a palos, se tira, porque no sirve. Piensen que el diafragma vaginal es una tapita que no tiene que dejar pasar nada. Si no queremos que pase nada, no puede tener fisuras, porque no va a ser un diafragma vaginal, sino que va a ser un colador. Y nosotros no queremos un colador. Nosotros queremos algo que directamente tape completamente el orificio cervical externo y que impida el pasaje de los espermatozoides al útero. Para eso necesitamos que el diafragma esté sano. Por eso es tan importante siempre revisar el estado del diafragma vaginal antes de colocárselo. Bien, el tercer paso que tenemos que hacer, una vez que ya nos aseguramos que ese diafragma lo podemos seguir utilizando, es comenzar a untar lo que es la crema o el gel espermicida en todo el diafragma vaginal. Tanto en lo que es el borde del anillo, ¿no? Supongamos que este es el anillito del diafragma vaginal, tanto por adentro del borde del anillo como por la membrana que va a estar acá arriba. Se unta el gel y la crema espermicida por todo el diafragma vaginal, tanto por adentro como por afuera, ¿sí? Se unta por todos lados el gel espermicida.
Entonces, bueno, vamos a poner eso. Untar el gel o crema espermicida. Recuerden que lo tienen que frotar por todo el diafragma vaginal. Por adentro, por afuera, por los bordes, por el interior del diafragma, por todos lados. Tiene que quedar bañado en gel o en crema espermicida. Ese es el concepto, ¿no? Bien, ya lo que toca es elegir una posición cómoda. Vamos a escribir acá, justamente, elegir una posición cómoda. Ustedes piensen que para poder colocarse el diafragma vaginal, obviamente hay que estar lo más cómoda posible. ¿Qué posiciones cómodas tenemos? Bueno, la principal, acostada. Creo que es la forma más fácil de colocarse cualquier cosa en la vagina. Otra forma que se suele usar mucho es levantar una pierna y apoyarla sobre una silla, ¿no? Tipo como les decía en el video de diafragma de preservativo vaginal, digo, como Jeremías Springfield. ¿Vieron la estatua de Jeremías Springfield de los Simpsons que tiene una pierna levantada? Bueno, esa misma piernita levantada en una silla, ¿no? Y así se ponen lo que es el diafragma vaginal, como cuando se colocan un tampón vaginal, ¿no? Más o menos parecido. En sí, tiene que ser la posición que más cómoda le quede a la mujer para colocarse el diafragma. Yo recomiendo estas dos, acostada o con una pierna levantada, la que más les guste. Bien, ahora que hicimos eso, lo que toca, una vez que están posicionadas, lo que toca es, con la mano hábil, con la mano que mejor manejen, agarrar lo que es el diafragma vaginal y se lo va a sostener entre el dedo índice y el dedo pulgar, ¿no? Y mientras tanto, con la otra mano, con la mano que no estamos utilizando, vamos a suponer que yo acá estoy sosteniendo el diafragma vaginal, ¿no? ¿Ven? Entre el índice y el pulgar. Con la otra mano, con la que no estamos usando, también usando el índice y el pulgar, se van a meter el dedo a nivel de donde están los labios mayores y menores de la vulva, ¿no? Y bueno, una vez que ubican la vagina, una vez que ubican el introito vaginal, el agujerito de la vagina, ahí van a comenzar a introducir el diafragma vaginal, ¿no? Y lo van a meter tan adentro como sea posible. Ese diafragma vaginal se mete tan adentro como sea posible. Entonces, bien, vamos a poner eso acá, resumido, ¿no? ¿Cómo lo podemos resumir a esto? Bueno, vamos a poner agarrar diafragma con la mano hábil e introducirlo hasta el fondo de la vagina. Recuerden, se agarra el diafragma con la mano hábil, con la mano que mejor manejan, y con la otra mano, con la mano que no están usando, van a separar los labios mayores y menores, ubican el orificio de la vagina y ahí sí, empiezan a meter el diafragma vaginal lo más hasta adentro posible, lo más al fondo que puedan, hasta donde les alcancen los deditos, ¿no? Bien, perfecto. Lo que toca, el paso siguiente, vamos a seguir escribiendo acá, que me quedé sin hoja. Vamos a escribirlo como ítems, pero imaginen que son como flechitas de lo mismo que estábamos haciendo hoy. Lo que toca ahora es verificar que el borde del diafragma vaginal, lo que es el borde anterior, el que mira para la panza, ¿no? Lo que tenemos que verificar es que siempre esté colocado por encima de la sínfisis del pubis, por encima de la sínfisis pubiana. ¿Cómo sabemos cuál es la sínfisis pubiana? Bueno, para saber cuál es la sínfisis pubiana, si sos mujer, lo que podés probar es meterte un dedo en la vagina, ¿no? Mirando para tu panza, mirando en dirección a tu ombligo sería. Y fíjate que la vagina por dentro es toda suavecita, es toda como esponjosita. Pero hay una porción que justo está entre las porciones más superiores de la vagina que es como durita, que se siente como si fuera un cuadrado durito. Ese cuadrado durito que se siente como un hueso durito en la pared anterior de la vagina es la sínfisis del pubis. El diafragma vaginal siempre tiene que quedar colocado por encima de la sínfisis del pubis. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá, aprovechando esta misma hoja. Si yo tengo, por ejemplo, lo que es la vagina, vamos a hacer de cuenta que esto de color azul que voy a estar dibujando acá es la vagina, ¿no? Acá estaría toda la vagina.
Vamos a suponer que acá estaría lo que es la sínfisis del pubis. Acá estaría el huesito duro que se palpa en la cara anterior de la vagina. Esto es anterior, esto es posterior. El diafragma vaginal siempre tiene que quedar colocado por encima de este huesito duro. Esperen que acomode las hojas. Siempre tiene que quedar ubicado por encima de este cuadradito duro que se toca en la cara anterior de la vagina. O sea que el diafragma vaginal debería quedar acá. Siempre por arriba de donde está el huesito duro. Siempre por arriba de donde está la sínfisis del pubis. Es así de simple. La única forma de entender esto es intentándolo, ¿no? No estoy incitando a que se metan un dedo en la vagina, no, para nada. Pero bueno, si una mujer lo quiere saber, esa es una posibilidad. Si no, la otra forma es tocándose por donde está el pubis, o sea, por debajo del ombligo, ¿no? Se van tocando hasta que van a encontrar justamente lo mismo, una estructura durita. Esa estructura durita que está en el medio, a nivel del pubis, ¿no? En la parte más baja, es la sínfisis pubiana, para que lo tengan como referencia. Bien, entonces vamos a escribir acá eso. Vamos a poner esto acá. Verificar que el diafragma vaginal... Me están saliendo horrible la G hoy. Verificar que el diafragma vaginal haya quedado por encima de la sínfisis pubiana. Por eso yo les había marcado en una imagen la famosa sínfisis pubiana. Porque es la referencia que nosotros vamos a saber, es la referencia que nosotros vamos a tener para saber si realmente el diafragma vaginal quedó bien colocado. El diafragma vaginal está bien colocado cuando el anillito de goma, el aro de goma, queda por encima de ese huesito duro que se palpa en la cara anterior de la vagina, que se toca en la cara anterior de la vagina. Cuando el anillito del diafragma vaginal queda por encima de la sínfisis del pubis, listo. Ya sabemos que ese diafragma vaginal está bien adentro. Dicho de forma simple, sencilla y rápida, ¿no? Bien. Perfecto. Y así es como se coloca el diafragma vaginal. Ahí quedó ya el diafragma vaginal bien colocado. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué hay que hacer una vez que está colocado el diafragma vaginal? Muy fácil. Se tienen las relaciones sexuales. O sea, se pasa a la acción, ¿no? De más está decir que el diafragma vaginal se lo tienen que poner antes del encuentro sexual. Ni se les ocurra ponerse un diafragma vaginal en medio de la relación sexual, porque la pareja sexual se les va a dormir, literalmente. No es algo fácil de colocar que se ponga en un segundo. No, a ver, la mujer que está canchera, que tiene mucha práctica, sí, se lo pone enseguida. Pero no tiene sentido hacer esperar a la pareja cuando te lo puedes poner en tu casa, ¿no? Antes de salir de tu casa, vos sabés, hoy la pongo, o hoy tengo la posibilidad de ponerla, perfecto. Te pones el diafragma vaginal porque pensás que hoy la vas a poner y te vas a la casa del chongo tranquila. Es bastante sencillo, no es como que tenga mucha más vuelta, ¿no? Básicamente eso, el diafragma vaginal te lo tenés que poner en tu casa, idealmente. Y después, bueno, vas a tener la acción. Bien, ahora... ¿En qué momento nos sacamos el diafragma vaginal? Es una pregunta que se deben estar haciendo. El diafragma vaginal se lo van a sacar cuando pasen más de 6 a 8 horas de haber tenido la última relación sexual. Supongamos que fuiste con el diafragma vaginal puesto, toda divina o divine, no sé, como quiera que te digan. Y bueno... digamos, tuviste relaciones sexuales una vez, 2 veces, 3 veces, sos una campeona o lo que fuere, perfecto. ¿Ahora qué haces? Bueno, supongamos que tuviste 3 relaciones sexuales porque son 2 leones, ¿no? Perfecto. A las 6 a 8 horas de la última relación sexual, cuando hayan pasado más de 6 a 8 horas de la última relación sexual, ahí es cuando te vas a sacar el diafragma vaginal. Tenés que dejar que pasen 6 u 8 horas. Ahora en un cachito te voy a explicar por qué. ¿Cómo se saca ese diafragma vaginal? Muy fácil. Se mete el dedito índice, ¿no?
se mete el dedito índice por la vagina hasta que se toca lo que es el borde anterior, hasta que se toca el bordecito de lo que es el anillo del diafragma vaginal. Y ahí se engancha ese bordecito, ese anillito del diafragma vaginal y se tironea, se tira para abajo y así se saca. Es bastante sencillo, no es como que tenga mucha más vuelta, ¿no? Es así como se saca el diafragma vaginal. Entonces vamos a escribir esto. Retirarse el diafragma vaginal cuando hayan pasado, vamos a hacer bien esta, cuando hayan pasado más de 6, 8 horas de la última relación sexual. Ahí es cuando se sacan el diafragma vaginal. Cuando hayan pasado más de 6 a 8 horas desde la última relación sexual. ¿Por qué es importante dejar pasar esas 6 a 8 horas? Porque recuerden que el diafragma vaginal tiene espermicida. Y ese espermicida, mientras más tiempo lo dejemos actuar, mejor. Más espermatozoides va a matar. Entonces, cuando tienen relaciones sexuales muchas veces, no es necesario que se saquen el diafragma vaginal ni bien termina la relación sexual. De hecho, es contraproducente, no se tiene que hacer eso. Dejen que pase 6 a 8 horas, disfruten de estar abrazado o abrazada con el chongo o la chonga, disfruten de ese momento, coman, jueguen al uno, no sé, hagan lo que quieran, jueguense un FIFA, si quieren fífense de vuelta, hagan lo que se les antoje. Y cuando pasen de 6 a 8 horas de haber tenido la última relación sexual, recién ahí se sacan el diafragma vaginal. No tengan apuro, dejen que pasen de 6 a 8 horas y recién ahí se sacan el diafragma vaginal. ¿Para qué? Para dejar actuar todo el tiempo posible a lo que es el gel espermicida. Bien, perfecto. ¿Y qué hacemos una vez que sacamos el diafragma vaginal? ¿Lo tiramos por la ventana? No. El diafragma vaginal es reutilizable, o sea, el diafragma vaginal se puede utilizar varias veces. Entonces, ¿cuál va a ser la primer conducta instintiva de cualquier ser humano de bien que se saca una cosa de la vagina, que además está llena de engrudo Art Attack, o sea, llena de semen, llena de renacuajos? Bueno, lo que cualquier persona normal haría es lavar ese diafragma vaginal con agua y con jabón, ¿no? Por una cuestión lógica. Y se tiene que lavar con jabón neutro. Entonces vamos a poner esto acá. Ni bien se sacan el diafragma vaginal de la vagina, lleno de engrudo Art Attack y de todas esas cosas, se lava el diafragma vaginal con agua y con jabón neutro. Y esto vamos a marcarlo. Siempre utilicen jabón neutro. El jabón blanco, el jabón para lavar ropa. No pueden usar otro jabón porque los otros jabones pueden dañar el diafragma, pueden dañar el material del diafragma. En cambio el jabón neutro, como es neutro, no daña el diafragma. Por eso siempre laven el diafragma vaginal con agua y con jabón neutro, con jabón blanco. Y obviamente después de lavar ese diafragma vaginal lo van a secar bien. Para secar el diafragma vaginal lo van a tener que hacer siempre por compresión, nunca por fregado, nunca refrieguen. Porque si ustedes refriegan, si ustedes hacen esto con un toallón o una toalla, lo que están generando es fricción y la fricción puede dañar a lo que es el diafragma vaginal. Cuando lo séquenlo por compresión. Esperen que traigo una toalla y se los muestro. Miren, acá tengo, supongamos que esto es un diafragma vaginal, ¿no? Bien, acá tengo lo que sería una toalla. Cuando yo seque lo que es, miren la mugre que tiene esto se me cayó al piso, miren, lindo lo debo tener al piso. Nada, es porque muevo esta mesita y va dejando un rastro de mugre. Bueno, cuando tienen lo que es el diafragma vaginal, ya lavado y todo eso, lo van a secar así, de esta forma, ¿ven? Por compresión, le van apoyando la toalla por compresión y listo, así se va secando. No hagan esto, porque esto genera fricción y la fricción puede dañar lo que es el material del diafragma vaginal. Se seca todo por compresión, con delicadeza, así, ¿no? Como todo un señorito o señorita inglés. Y por supuesto, lávense las manos también, no sean cochinas, se los pido por favor. Bien, perfecto.
Una vez que ustedes lavaron el diafragma vaginal con agua y con jabón neutro y lo secaron bien, lo que toca es guardar el diafragma vaginal en su envase original. Vamos a poner esto acá. Guardar el diafragma vaginal en su envase. Piensen que el diafragma vaginal es reutilizable. No lo tienen que tirar después de haberlo usado, no, se puede volver a utilizar. Es por eso que cuando lo terminan de lavar, de secar y todo eso, lo van a guardar en su envase original. Para guardar el diafragma vaginal en su envase original, guárdenlo con polvo de fécula de maíz. Guarden ese diafragma vaginal con polvo de fécula de maíz. ¿Por qué? Porque el polvo de la fécula de maíz lo que hace es que no se humedezca ese diafragma vaginal y que no se dañe. No usen talcos ni ninguna otra cosa, porque los talcos y todas esas cosas pueden dañar el material del diafragma vaginal. Usen polvo de fécula de maíz, no traten de usar otra cosa. Agarran el envase original del diafragma vaginal, el estuche, le tiran un poquito de polvo de fécula de maíz y ahí piqui el diafragma vaginal, cierran el envase y a la mierda, ¿no? Bien, no usen otras cosas porque van a terminar dañando el diafragma vaginal y nosotros no queremos eso. Bien, cada tanto, cuando estén al pedo sin hacer absolutamente nada y dicen, uy, estoy aburrida, ¿qué hago? Bueno, cada tanto revisen ese diafragma vaginal, ¿no? Agarren el diafragma vaginal, mírenlo con la linterna del celular, con el flash, mírenlo detenidamente, revísenlo bien para ver si no tiene fisuras u orificios, y en caso de que presente fisuras u orificios se tira, así de simple, y después van y se compran otro. Eso háganlo cada tanto, ¿sí? Porque a veces se puede deteriorar mientras está guardado en su envase original. Por más que no se use, se puede deteriorar. Por eso es importante cada tanto revisarlo. ¿Para qué? Para no comerse el garrón que justo el día que van a tener relaciones sexuales, el diafragma vaginal está hecho pedazos, está en un estado nefasto, se cae a pedazos y tienen que salir a comprar otro. Una paja. Revísenlo, chequéenlo cada tanto y entonces el día que vayan a colocárselo ya saben que está íntegro, ¿no? Perfecto. Y se ahorran tener que ir corriendo a comprar uno nuevo. Bien, básicamente todo eso es el proceso de utilización del diafragma vaginal. Bien. Detallecitos importantes a tener en cuenta con respecto a la utilización, ¿no? Detallecitos que son importantes comentarlos. El diafragma vaginal deberían colocárselo por lo menos dentro de las 6 horas previas a tener relaciones sexuales. Cuando ustedes se vayan a colocar el diafragma vaginal, traten de colocárselo dentro de las primeras 6 horas antes de tener relaciones sexuales. O sea, no se lo pongan el día anterior. No. Debería ser 6 horas antes o dentro de las 6 horas antes de tener relaciones sexuales. Se lo pueden poner 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes, máximo 6 horas antes. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les digo que se lo tienen que poner dentro de las primeras 6 horas? Porque ustedes piensen que ese diafragma vaginal está embebido, está bañado en gel espermicida. Y no conviene, digamos, ponernos el diafragma vaginal el día anterior porque de un día para otro el gel espermicida va a ir perdiendo la potencia de su efecto. Y nosotros no queremos eso. Entonces, para lograr la mayor eficacia anticonceptiva posible, el diafragma vaginal se lo colocan dentro de las 6 horas previas a tener relaciones sexuales. Y recuerden que para retirar el diafragma vaginal, lo mismo, tienen que dejar que pasen más de 6 horas después de haber tenido la última relación sexual. Se lo pueden sacar hasta 24 horas después, inclusive, ¿no? Convendría sacárselo a las 6-8 horas de haber tenido la última relación sexual. Esto justamente lo hacemos, como habíamos dicho anteriormente, para permitir que el espermicida actúe bien y mate a la mayor cantidad de espermatozoides posibles. Bien, ¿qué tenemos que hacer si llega a suceder, por ejemplo, que durante la relación sexual o poco después de la relación sexual se sale el diafragma vaginal?
¿O qué tenemos que hacer, por ejemplo, si nos sacamos el diafragma vaginal antes de que pasen 6 horas de la última relación sexual? Supongamos que la mujer estaba ansiosa y le pintó sacarse el diafragma vaginal a las 2 horas de haber tenido relaciones sexuales. Bueno, en estos casos, como se considera que no hubo una utilización correcta del diafragma vaginal, lo que conviene es recibir anticoncepción hormonal de emergencia. O sea, a estas mujeres se les deberían dar pastillas del día después. Si a una mujer se le sale el diafragma vaginal durante la relación sexual o dentro de las primeras 6 horas de haber tenido la última relación sexual, o sea, si el diafragma vaginal se lo saca o se le sale dentro de las primeras 6 horas desde que tuvo relación sexual, consideramos que el espermicida no actuó todo el tiempo que tenía que actuar y le vamos a dar pastilla del día después, porque consideramos que no lo usó bien al anticonceptivo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos eso? Espero que sí. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si la persona tiene relaciones sexuales luego de 1 hora de haberse colocado el gel espermicida, conviene agregar una dosis extra de gel espermicida. O sea, si la persona se colocó lo que es el diafragma vaginal y tuvo relaciones sexuales, digamos, después de la primera hora de haberse colocado el diafragma vaginal, lo que se recomienda es agarrar, llenarse los dedos de gel espermicida y metérselos en la vagina y hacer estos movimientos circulares para que toda la pared de la vagina, hasta el fondo, quede embebida en espermicida. ¿Eso para qué? Bueno, para aumentar todavía más la eficacia anticonceptiva. Porque la mayor potencia del efecto espermicida del gel espermicida se da en la primera hora. Entonces, se tiene relaciones sexuales luego de 1 hora de haberse colocado el diafragma vaginal. Bueno, es tan simple como decir, perfecto, me meto lo de la vagina, llenos de gel espermicida o de crema espermicida, y me froto, ¿no?, en movimientos circulares para que quede toda la vagina llena de espermicida y lograr la mayor potencia del efecto espermicida, ¿no? Lo mismo si se va a tener una nueva relación sexual. O sea, ustedes están con su pareja sexual y dicen, bueno, ¿sabés qué? Pinta darnos fuerte de vuelta, duro contra el muro, macizo contra el piso. La hazaña contra Narnia. Tirá cualquier cosa. Bueno, digamos, si piensan tener una nueva relación sexual, lo mismo. Se vuelven a colocar un gel espermicida en los dedos, se meten los dedos dentro de la vagina, hacen estos movimientos circulares y se la llenan de espermicidas. Un poquito antes, unos minutos antes de tener la nueva relación sexual. Bien, de esta forma vamos a evitar que se pierda el mayor efecto, mayor efecto potencial del gel espermicida. Recuerden esto. Si ustedes se colocan el diafragma vaginal y pasa más de 1 hora entre la colocación del diafragma vaginal y la relación sexual, se ponen una dosis extra de gel espermicida. Y si van a tener una nueva relación sexual, por cada relación sexual nueva que vayan a tener, un ratito antes se vuelven a poner gel espermicida. ¿Cómo se coloca el gel espermicida? Bueno, como habíamos dicho, en la gran mayoría de los casos, untándolo en los deditos que se van a meter hasta el fondo de la vagina y se van a hacer movimientos circulares para que toda la circunferencia de la pared de la vagina quede bañada en gel espermicida o en crema espermicida. Vienen unos colocadores, unos aplicadores de gel espermicida, pero no sé qué tanto se usarán. La vieja confiable son los dedos, es la realidad. Bueno, básicamente todo eso era lo que tenía para contarles con respecto a la utilización del diafragma vaginal. Como verán, es un método anticonceptivo bastante difícil de usar, que tiene muchísimas reglas que hay que tener en cuenta, que me lo tengo que poner dentro de las primeras 6 horas de tener relaciones sexuales, que si pasa 1 hora tal cosa, que me lo tengo que sacar a las 6-8 horas, es mucha memoria. Y el proceso de colocación es difícil. Eso es lo que determina que el diafragma vaginal ya no sea un método anticonceptivo que se use mucho, porque es difícil de usar. Pero bueno, es una de las opciones de anticonceptivos que tenemos y por eso le estamos dedicando un video entero de más de 1 hora. Bien, la última pregunta que mucha gente se estará haciendo seguramente sea: perfecto, me contaste todo sobre el diafragma vaginal.
Ahora yo te pregunto, ¿el diafragma vaginal tiene efectos adversos? ¿Puede darte efectos secundarios? ¿Puede causarte algo la utilización del diafragma vaginal? La respuesta es sí. Prácticamente casi todos los métodos anticonceptivos tienen efectos adversos. El diafragma vaginal no es la excepción. Entonces vamos a escribir acá efectos secundarios del diafragma vaginal. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede dar el diafragma vaginal? Lo primero, puede producir infecciones urinarias. Vamos a arreglar esta E. Ahí está. Puede producir infecciones urinarias. Ustedes piensen que el diafragma vaginal, al fin y al cabo, es una cosa de goma que se mete y se saca muchas veces de la vagina, y lo peor es que lo dejamos metido adentro de un envase con polvo de fécula de maíz, y obviamente ahí hay un montonazo de bacterias, hongos y cosas así, ¿no? Todas esas bacterias y esos hongos que nosotros arrastramos con el diafragma vaginal los terminamos metiendo en la vagina, y puede pasar que esas bacterias colonicen lo que es la vagina, comiencen a bajar, colonicen la vulva, y cuando colonizan la vulva cagamos, porque desde la vulva pueden entrar por la uretra y ahí hacen una infección urinaria. Entonces este es uno de los efectos adversos más frecuentes del diafragma vaginal. Se cree que aumentan mucho la cantidad de casos de infecciones urinarias. Bien. Otra de las cosas, de los efectos secundarios que nos puede dar el diafragma vaginal, son las reacciones alérgicas. El diafragma vaginal puede llegar a causar reacciones alérgicas, ya sea al látex del diafragma vaginal. Si la persona es alérgica al látex, va a tener una reacción alérgica al látex del diafragma vaginal, o al espermicida. Hay personas que son alérgicas al espermicida. El espermicida básicamente es el gel o la crema que nosotros untamos sobre el diafragma vaginal. Y hay personas que son alergias a ese químico, ¿no? Y el tercer efecto secundario importante que tenemos, y este es el efecto adverso más importante que hay que tener en cuenta, es que pueden haber lesiones genitales por espermicida. El espermicida es una sustancia química, y como toda sustancia química puede irritar y puede generar pequeñas lesiones con sangrado y todo dentro de la vagina, en el pene, etc. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque nos aumenta muchísimo las posibilidades de transmisión de infecciones de transmisión sexual, sobre todo de VIH, de virus de la inmunodeficiencia humana. Es por eso que habíamos dicho justamente que el diafragma vaginal, sobre todo cuando se combina con geles espermicidas, no solo no previene las infecciones de transmisión sexual, sino que todavía aumenta el riesgo de que ocurra una infección de transmisión sexual. Sobre todo las infecciones causadas por virus de la inmunodeficiencia humana, el famoso VIH, que es el que a la larga, si no se controla, va a terminar causando SIDA. ¿Se entendió más o menos todo lo que quise explicar con respecto a diafragma vaginal? Espero que sí. Bueno, eso es todo por hoy. No hay mucho más que decir. La verdad es si bien le dedicamos una buena cantidad de tiempo a este método anticonceptivo, no es el método anticonceptivo más importante, no es el método anticonceptivo más utilizado, así que tampoco vamos a profundizar en muchos más detalles. Si les gustó el video, le pueden dar a like, se pueden suscribir, me ayudan un montonazo. Compartan estos videos, compartan toda la serie de anticonceptivo con sus amigos, con su familia, en sus redes sociales, porque es importante que todo el mundo aprenda estas cosas. Hay mucha información sobre métodos anticonceptivos, muy poca gente que los explica de forma detallada y completa y ordenada como los tienen que explicar, y por eso, así como hay tanta información, hay tanta ignorancia. De ahí la importancia de compartir estos videos. Estos videos no son algo banal. Es importante compartirlos, que lleguen a tantas personas como sea posible, para seguir evitando tantos embarazos no deseados, tantas infecciones de transmisión sexual y demás.
Así que nada, espero que me ayuden en esta misión. Espero que me acompañen, que me apoyen y ya saben, cualquier duda que tienen me la pueden dejar en los comentarios. Bueno, ya se hizo muy tarde, son exactamente las 2:39 de la mañana. 2:39 de la mañana, voy a agarrar el celular para mostrarles. Ahí está, no sé si llega a ver. 2:39 AM. Así que bueno, nada, yo me voy a dormir. Les mando un abrazo gigante y como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós.